Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. «20 años de la Ley General de Educación». Con motivo de este nuevo aniversario de la Ley General de Educación, Encuentro reunió a 6 expertos en el sector educativo que en 1994 fueron protagonistas de una u otra forma en la concepción de la Ley General de Educación. Abel Rodríguez, José Fernando Campo, Orlando Pulido, Alejandro Álvarez, Alberto Martínez Boone y John Ávila, para analizar cómo va la Ley General de Educación, que señala las normas generales para la regulación de la educación según lo fundamenta la Constitución Política de 1991, lo que generó muchas expectativas de transformación, las cuales decantaron la famosa Comisión de Sabios y en la generación de planes decenales, entre otros. Sin embargo, y como sucede en Colombia con las leyes, existen pero no se aplican. Aquí un análisis en 4 vías. La ley ha permitido que el sistema educativo colombiano tenga unos cambios importantes, haya evolucionado, sobre todo en el campo pedagógico. Tenemos problemas, dificultades para que aquellos aspectos que tienen que ver con la organización y administración y gestión del sector educativo se hagan realidad. Pero en general, en el campo de la enseñanza, todo lo que tiene que ver con la organización de la enseñanza que trae la ley, yo diría que ha servido para que la educación colombiana avance y se desarrolle. Creo que los resultados están a la vista. Definitivamente, si uno hace una comparación con lo que había, con la situación que teníamos antes de la ley general y lo que tenemos hoy día, tiene que llegar a la conclusión de que hay muchos aspectos positivos por resaltar. La Ley General de Educación, la Ley 15 de 1994, fue una ley que yo denomino con todo el criterio posible como una ley revolucionaria, porque planteó la autonomía escolar. Y la autonomía escolar es quitarle el control de los contenidos de la educación a la Iglesia, que la había tenido en la colonia y mucha parte del siglo XX, y también al Estado, que había controlado la educación después de la independencia y en los últimos años del siglo XX hasta ahora. Lo más importante a rescatar de la ley fueron 2 aspectos importantes. Uno, el que se constituyó algo que se denominó la constituyente educativa, un poco como réplica de la constituyente nacional que hizo la Constitución del 91. Eso me parece un acto muy importante, porque comprometió a grupos importantes de maestros, profesores universitarios, intelectuales independientes, empresarios, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas, universidades como la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional, el CINEP, Dimensión Educativa, muchos maestros, público en general, funcionarios del Ministerio de Educación. Es decir, concitó una discusión y un debate que me parece que es para lo que las leyes deben servir. Y en segundo lugar, se generó también una discusión a nivel nacional propiciada por el Congreso. No digamos por el Congreso, por las características propias del Congreso, sino porque un Congreso en ese momento se veía casi que obligado a discutir la ley públicamente. A pesar de que la ley 115 dio un paso adelante sustantivo en el mejoramiento, pensando en la posibilidad de mejorar la calidad de la educación, sus tesis centrales creo que han sido progresivamente desmontadas, no solamente con otras normas paralelas que le quitan la fuerza a esas tesis, a esos planteamientos que se hicieron en su momento, y desafortunadamente creo que hoy tenemos entonces es un debilitamiento, por ejemplo, de la institución escolar, de la autonomía de los maestros,
de la posibilidad de pensar un sistema educativo y de pensar una democratización de la educación. No se trata tanto de discutir la ley en sí misma, sino de discutir el sistema educativo nacional que se construyó tomando como punto de referencia la ley 115. Porque lo que quedó de estos 20 años es un modelo educativo con un enfoque de la educación como servicio en el marco de las reformas neoliberales de debilitamiento del Estado, de reducción del tamaño del Estado, de desfinanciación por parte del Estado de la educación. Y a mí me parece que ese modelo se logró consolidar, y hoy no se trata solamente de discutir si se necesita o no una nueva ley, sino se trata más bien de analizar si ese es el sistema educativo que necesitamos o si necesitamos construir otro. Hay que valorarla como eso, como un acontecimiento histórico, como un acontecimiento en el que hubo participación social, como un acontecimiento en el que se avanzó en lo público. Sin embargo, hay que reconocer que ese balance está atravesado por una enorme dificultad que es la contrarreforma educativa. No se le dio tiempo a la Ley General de Educación para que empezara a decantarse y para que empezara a generar surcos de pensamiento y acción que le dieran un rumbo distinto a las dinámicas educativas del país. Antes de que empezaran esos procesos, se le empezaron a colocar cortapisas, se empezó a frenar y se hicieron una serie de reformas a la misma ley durante la reglamentación, con los planes de desarrollo y con reformas constitucionales que frenaron las iniciativas que la ley había desplegado en la comunidad educativa. Yo creo que la ley cumplió en algunos aspectos con ampliar el sistema educativo, con incrementar la escolarización de la población. Pero ese hecho de por sí, que es importante ya, pero no garantiza ni más democracia, ni más relación cultural, ni mejor condición y posicionamiento del país frente al mundo, ni la producción, ni un proceso de formación que me parece a mí que es el problema fundamental que tiene que ver con la educación. Porque cuando la educación se plantea como utopía, como el sueño, me parece que ahí hay una relación que se establece más con que educación significa formar, y formar a un ser pensante con capacidad de relación con el mundo de una manera estética, que tenga la capacidad de distanciarse y de tomar posición para defender las libertades contra todas las formas del totalitarismo, contra la corrupción, porque mire, la escolarización, que por lo general se ha confundido con educación, no significa en sí nada. Se logró, y lo que está todo, digamos que tiene vigencia, se logró cumplir, es en parte fortalecer la institución escolar. Esa era una tesis central que estaba animando el magisterio desde las décadas anteriores, y yo creo que la ley lo planteó y se logró. Es decir, hoy podemos hablar de un cierto grado de autonomía y de gestión, de autogestión de la institución. Eso tiene dos bemoles. Uno es que la integración que se hizo después, en el año 2000, entre el 2000 y 2003, la integración de las sedes en una sola, fortalece la institución, y yo creo que eso era el espíritu de la Ley 115, pero debilitó administrativamente al dejar todo en cabeza de un solo rector, una institución con 5 sedes, con 3.000 estudiantes, etc. Primero, los proyectos educativos institucionales. Muchas instituciones tuvieron la posibilidad
de reafirmar lo institucional y de construir colectivamente la ruta para sus trayectos educativos. Otro aspecto que se alcanzó a empezar a trabajar y que se puede dar por cumplido fue la iniciativa de los gobiernos escolares. Hoy todavía existen, pero existen en lo formal. Falta profundizar la práctica real de la democracia en los gobiernos escolares, pero se puede decir que en ese punto la ley logró cumplirse. Otro aspecto que también logró implementarse la ley es la autonomía escolar para la construcción del currículo, para los planes de estudio. Sin embargo, todos estos aspectos se fueron congelando en el tiempo con los procesos de contrarreforma implementados poco a poco. En el caso, por ejemplo, de los PEIs han sido desvirtuados por las prácticas gerencialistas que provienen de la Ley 715 y de los modelos burocráticos y técnicos sobre planificación educativa que se han puesto de moda por diferentes vías. El tema de la autonomía escolar ha sido coartada con la Ley 715, con la imposición de modelos únicos para el trabajo pedagógico y, por último, con la imposición casi que autoritaria de las pruebas nacionales e internacionales. El Estado colombiano, como siempre sucede, el Ministerio de Educación Nacional específicamente, ha sido muy tímido frente al impulso de aspectos cruciales de la ley. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la autonomía institucional, en el sentido de que los docentes del país, los directivos docentes, no han recibido la capacitación, la formación requerida para poder ejercer con autonomía todos los procesos curriculares que la ley les permite y que la ley les garantiza. Los temas de la formación de los maestros en general son temas muy problemáticos. También el gobierno ha sido muy tímido en promover, por ejemplo, la organización y funcionamiento del gobierno escolar como una oportunidad para la participación democrática de los estudiantes. Todavía hay muchas quejas con respecto a la conformación del gobierno y a la manera como se cumplen los procesos de designación de los representantes de los diferentes estamentos de la comunidad que participan en el gobierno. Lo más importante fue lo que hizo Cecilia María Vélez, ministra de Educación, que por primera vez en la historia de Colombia duró 8 años como ministra en el ministerio. Y ella se dedicó a desmontar sistemáticamente la Ley General de Educación. Y nosotros, los maestros, no fuimos capaces de mantener la defensa de la Ley General de Educación. La reforma que se construyó alrededor de la Ley 115 insistió en unos temas que deben ser revisados. Los ejes de las propuestas educativas en estos últimos años giraron en torno a los aumentos de la cobertura, el mejoramiento de la llamada calidad de la educación y, digamos, el mejoramiento o el incremento en la eficacia y en la eficiencia de la gestión tanto del sistema como de las instituciones. Los temas de cobertura han avanzado mucho, todavía hay niños, niñas y jóvenes que están por fuera, todavía hay adultos que siguen en estado de analfabetismo, eso tiene que ser corregido, pero digamos que en términos generales en cobertura se ha ido avanzando. El tema de la calidad me parece que ha sido mal planteado, es decir, el problema de la educación de hoy no es un problema de calidad, como se viene diciendo últimamente. La calidad no es algo que uno le agrega a la educación desde afuera, la calidad es un atributo esencial de la educación como derecho. Introduce en el sistema educativo algunas modificaciones, ¿no? Que me parecen importantes. En el sistema educativo y en los procesos de escolarización. Hoy podríamos decir, no sé si por efecto de la ley, pero en todo caso, hoy podríamos decir que la educación en manos del Estado, de las instituciones que están financiadas por el Estado, lo que llaman la educación oficial, la educación es gratuita, completamente gratuita, o sea, es un derecho ganado. Ahí no habría mayor cosa que hacer. Y creo que la ley contribuyó en algo a eso, ¿sí? Pero pues eso no basta, ¿no? Yo creo que sin necesidad de una ley, sin necesidad de una reforma, habría que generar movimientos como movimiento pedagógico y la expedición pedagógica. Ahora, la expedición pedagógica sí fue resultado, sí un poco recoge esos ecos de que estaba planteando la ley, porque la ley explícitamente habla de
de la expedición pedagógica. La ley habla también de la creación de las juntas nacionales y de las juntas departamentales, que al fin quedó eso, pues en eso, digamos, porque la idea de las juntas era de la concitación del debate permanente, concitar el debate permanente, convertir la educación en un problema del debate diario permanente, un debate de la cultura, y no en una cosa esporádica cuando se presenta algún problema. Desde los 90, esta es una ley del 94, antes de eso pues teníamos, no sé, 30, 40 años legislando de manera parcelada, puntual, desarticulada, sin norte, sin una orientación. Yo creo que ahora la ley 115, mal que bien, primero unificó todo eso, un solo cuerpo legislativo, toda la idea del sistema educativo en su conjunto, pero de todas maneras el problema que ha tenido es que se le han montado unas leyes, por ejemplo la ley 715 golpeó profundamente el espíritu de la ley 115, la ley 715 creo que es del 2001, al crear ese sistema centrado en la gestión institucional, con unos suprapoderes para los rectores, entendidos como gerentes, etcétera. Eso debilitó el espíritu de la ley 115 y que tenía una noción de comunidad educativa, como ya lo había dicho, de gobierno escolar, que era una noción muy bonita, interesante, que creo que se ha implementado. Yo creo que es una ganancia. El impacto hay que medirlo por lo que está ocurriendo hoy en educación. Los 2 primeros años de la ley fueron los mejores años de esta norma, porque fueron los años donde se despertaron expectativas, donde se hicieron propuestas, donde la gente arriesgó iniciativas y donde se puso de frente la pedagogía para orientar la educación. Sin embargo, la contrarreforma acabó con eso y hoy tenemos una educación sumida en una profunda crisis, con muy bajos resultados, con conflictos agudos, con precariedad en la atención. El impacto tenemos es que medirlo es por lo que ha ocurrido en educación, y lo que ha ocurrido es que la contrarreforma educativa ha sido regresiva, ha empobrecido la educación, ha empobrecido los contenidos, ha generado dificultades de convivencia, ha burocratizado el sistema educativo y eso es lo que vemos hoy en el sistema educativo. El principal impacto que ha generado la Ley General de Educación es el relacionado con la participación. Antes de la Ley General, las posibilidades de participación de los docentes, de los estudiantes, de los mismos padres de familia, en la definición del destino de sus instituciones educativas era completamente nula, inexistente. Hoy día, con todas las falencias y con todos los problemas que usted pueda encontrar al respecto, tiene que reconocer que esto cambió en muchos sentidos la educación. Yo creo que tal vez el tema de la participación es el aspecto más importante que ha ocurrido en la educación colombiana en los últimos años. La ley está fracasada, no ha tenido nada. Debería haberlo tenido. O sea, que la autonomía escolar, el gobierno escolar, las áreas fundamentales y obligatorias a su nivel, los objetivos y fines de la educación que están extraordinariamente señalados en la ley 115 deberían haber tenido un éxito extraordinario y haber cambiado el rumbo de la educación colombiana, y no lo ha hecho. Como impacto, digamos, hubo una ampliación de la cobertura. Hay otros impactos que son discutibles. La desfinanciación, por ejemplo, de la educación. Hoy lo que tenemos es que en las ciudades y en las entidades territoriales que han logrado avanzar en educación y hacer transformaciones, lo han podido hacer porque tienen recursos propios. Cito los casos de las ciudades grandes como Bogotá y Medellín, para nombrar las más representativas, pero los municipios pequeños y los departamentos pobres que no tienen recursos para invertir en educación, pues han visto que la educación, en vez de avanzar, ha echado para atrás. Y en ese sentido, digamos, la normatividad no ha ayudado. Yo creo que en este país se requiere repensar la educación, repensarla.
Y eso no simplemente se puede reducir a una ley. Creo que habría que propiciar toda una movilización nacional organizada en el cual participaran las universidades, entre otras mi universidad, la Universidad Pedagógica, porque tiene como responsabilidad cultural, política y social los problemas que tienen que ver con la pedagogía y con el maestro. Es decir, es un llamado a los maestros más que a otra gente. Es un llamado a los padres de familia para generar una movilización en torno a la educación que pueda ser recogido en un acto legislativo. Digamos, que se piense como un acuerdo nacional en torno a la educación. El problema no es legal, el problema no es de normas. Yo creo que, al contrario, yo creo que tocaría más bien desnormativizar muchas cosas que han ido apareciendo en estos 20 años. Por ejemplo, ese estatuto docente nuevo, pues ese es un atentado contra... La ley 115 se hizo sobre la base del 2277, porque era una conquista de los maestros y había logrado la autonomía y la estabilidad de los maestros y la profesionalidad del oficio. Pero la ley 278, el nuevo estatuto docente, desprofesionaliza y le quita autonomía al maestro y todo este tema de la evaluación y de estar buscando las evidencias para la evaluación de final de año y esa dependencia del rector, etc. Creo que eso debilitó. No creo que sea un asunto de normas, creo que más bien se trataría de limpiar de todas esas normas que le han ido agregando, volver a la ley 115 a recuperar su espíritu. Yo no daría la pelea por una nueva norma, sino más bien por recuperar el espíritu de la ley 115. Antes de tomar una decisión sobre ese punto, hay que hacer un debate profundo y una reflexión concienzuda de lo que significa la ley. Más que defender la ley, tenemos que defender unos postulados y unos principios. Porque la ley puede estar ahí, muchos de los artículos actuales que tiene la ley todavía están vigentes porque no han sido derogados jurídicamente, pero políticamente sí han sido derogados por la contrarreforma educativa. Entonces, antes que defender una normatividad que se queda en lo formal y no avanza en lo real, es necesario plantear una serie de reformas, de propuestas de cambio, de reestructuración y no defender en sí mismo lo formal, sino defender unos postulados, unos principios básicos. ¿Cuáles son esos postulados? Primero, el carácter público de la educación. La ley no ha sido suficientemente fuerte y no está blindada para defender ese carácter público de la educación. Entonces necesitamos fortalecer una normatividad que nos permita defender ese carácter público de la educación y que no permita que recursos públicos se vayan para lo privado. Dos, hay que volver a replantear el tema de la financiación. Todo el mundo sabe que por los actos legislativos se derogó la parte de financiación de la educación que contemplaba la Ley General de Educación. Tres, hay que trabajar el tema del derecho a la educación. Yo soy partidario de comenzar a trabajar y a pensar seriamente en una reforma de la Ley General de Educación. Una reforma que principalmente resuelva el gran vacío existente de que no ha sido regulado el derecho a la educación en Colombia. La llamada ley estatutaria del derecho a la educación no se ha expedido y seguimos ahí teniendo una limitación supremamente grande. Ya es hora de que el Estado colombiano se comprometa definitivamente a cumplir con las obligaciones que el derecho internacional humanitario le impone en materia de educación. Obligaciones que abarcan todos los componentes del núcleo esencial del derecho a la educación. Ahí tenemos una necesidad y obviamente otros aspectos de gestión y organización de la educación, el aspecto financiero, por ejemplo. Si la ley no ha sido puesta en práctica, que si la ley no nos hemos apropiado nosotros los maestros, si las instituciones educativas no han tenido la fortaleza de apropiarse de ella, no tenemos por qué cambiarla. Lo que tenemos es que retomarla. ¿Por qué vamos a cambiar la autonomía escolar? Es el único país en América, en América Latina, que tiene autonomía
las instituciones. Entonces, ¿por qué lo vamos a cambiar? No tenemos por qué cambiarla. Lo que tenemos es que retomarla, aplicarla y defenderla. La ley por sí misma no va a resolver los problemas de la educación. La ley no puede cubrir de manera detallada todos los ángulos de la problemática educativa. Tiene que hacerse, pienso yo, seguir en la idea de una ley general que progresivamente va a tener que ir introduciendo las modificaciones que se requieren para avanzar en una concepción de educación que esté firmemente, digamos, afianzada en una concepción de derechos. Repensar la educación, hacer un acuerdo nacional para formar seres humanos éticos y estéticos, elevar el nivel de los maestros colombianos, luchar por aumentar sus ingresos y las experiencias que enriquezcan su práctica, devolverle las transferencias originales al sector educativo, invertir en el desarrollo integral de los nuevos ciudadanos, son en síntesis los retos de la comunidad educativa para los próximos años. El faro será la Ley 115 de 1994 y sus conquistas, no las políticas que luego cercenaron sus sueños. ¿Qué avances ha tenido el país en el alcance de los fines propuestos por la Ley General de Educación? Participa en el foro que desarrollaremos en nuestra página web la próxima semana y sigue pendiente de los diferentes debates que programaremos, porque las voces de los maestros construyen propuestas y país. Saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio colombiano. Este programa especial es nuestro humilde homenaje a la honrosa Ley 115, producto de una concertación de FECODE con el Gobierno Nacional. Este proyecto, que fue una ilusión del Magisterio colombiano, era cómo trazar una hoja de ruta en materia de política pública educativa. Y se logró la concertación de esta ley. Y ella produce una cantidad de decretos reglamentarios donde se organiza la educación desde el preescolar hasta la media. Pero también da cuenta de la educación no formal, de la educación para el trabajo, de la educación para los adultos, de la educación para poblaciones especiales, de la educación para niños excepcionales y jóvenes excepcionales. Esta ley, que para nosotros la cardinal importancia que tiene, similar al 2277, esta es como la gran conquista del Magisterio colombiano, en la que se legitima la autonomía escolar, en la que se le coloca una impronta a cada institución con su propio PEI. PEI que es producto del diseño intrainstitución para cada escuela, cada colegio diseñe cuál es el tipo de alumno que va a producir, cuál es el ciudadano que pasado por toda la malla curricular, al final tendríamos egresado de esa institución. Pero también es el encuentro normativo para ejercer el gobierno escolar, en el cual las comunidades, los empresarios, los maestros, los egresados, participamos de la vida académica, de la vida escolar, los lineamientos. Sí, la ley nos da unos fundamentos muy importantes. El llamado que hace la Federación desde lo que este programa viene mostrando es que acudamos al texto de la ley, a la interpretación, pero fundamentalmente a la discusión colectiva para hacer realidad el impulso del movimiento pedagógico que con fundamento en la autonomía el CEI Nacional viene promoviendo con el PEPA, Proyecto Educativo Pedagógico Alternativo, un proyecto de construcción que los maestros de Colombia haremos realidad en generar una propuesta de política educativa de calidad en la escuela pública. Hacemos y reiteramos que este especial debe conducir a que los maestros, además de recibir los elementos que aquí se han planteado, sigan generando la discusión interna para manejar la ley y nuestra autonomía. Feliz fin de semana. Sindicalismo.
arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.